estadía en Capital Federal para presentar el libro, descubrí un maradoniano de ley. Más allá de que uno pudo haber leído algo de él, otra cosa es verlo en persona. Y cuando tuvo que hablar de Diego se emocionó. Y la gente que habla de Maradona y llora, a mí me gana el corazón por siempre. Porque a mí me pasa. Así que queríamos charlar con él. Él tiene todo lo que fue Diego en Argentinos, porque Dios es Argentinos, según reza su libro. Queríamos charlar con él. Hernán Cisseskin, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días para ustedes, Mario. Un gusto estar charlando contigo. Muchas gracias. Bueno, yo decía eso cuando te escuché en esa mesa hermosa con Fernando, con Guillermo, con Daniel Arcucci, afloró tu amor maradoniano. No se puede evitar. Entonces digo, tiene que estar presente. Y la primera pregunta que hacemos siempre en este programa es una asociación libre. Hoy el significante es fútbol y pelusa. Por tanto, te pregunto, Hernán, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza si digo fútbol y pelusa? Yo digo que todos tenemos un principio y un final. Las excepciones son con aquellos que alcanzan la eternidad. Y Pelusa alcanzó la eternidad. Yo creo que ya desde la época de Argentinos, Pelusa se hizo eterno en el fútbol mundial. Y lo que primero siempre digo es que todo lo que el mundo no vio en aquellos años de Pelu en Argentinos Juniors, lo conoció luego. Eso es lo que primero me sale decir de aquel Diego Armando Maradona, cuya mejor versión futbolística, para todos los que jugaron con él, los que fueron rivales de él, al momento de analizar su carrera futbolística completa, siempre dijeron lo mismo. El mejor Diego fue el Diego de Argentinos, incluso el mismo Pelusa. Hernán, ¿y cuál fue tu primer contacto con Pelusa como hombre de Argentinos? ¿Qué recuerdo tenés? ¿Cuándo lo viste por primera vez en cancha de Argentinos? Y aunque millones de personas digan lo mismo que estuvieron aquella tarde del miércoles 20 de octubre del 76, yo siempre recuerdo las palabras de mi vieja. Yo nací a 6 cuadras de la cancha de Argentinos Juniors y viví hasta los 6 años ahí, luego me mudé a San Fernando con mi familia. Mis padres eran hinchas de Argentinos, iban a la cancha cotidianamente y iban a comer algún asado, alguna comida al club, al Polideportivo Las Malvinas. Y el recuerdo de aquellas palabras de mi vieja era que ella me hizo UPA para verlo debutar. Y ahí cambió mi niñez por completo y lo hice automáticamente a Diego, a Pelu, mi amigo imaginario de la infancia. Ese es el recuerdo que tengo de Diego. Yo iba a la cancha y como un nene más, recuerdo jugar con otros compañeritos al costado del alambrado, aquella vieja cancha de tablones de Argentinos, en Boyacá y Juan Agustín García, pateando algún vasito de gaseosa, armando alguna pelota. Pero el día que debutó Diego, de ahí en más lo vi siempre a él, a ese pendejo de rulos, un niño de 15 años, con primero obviamente algunos números de camiseta en su espalda hasta que se tatuó la 10 definitivamente, y mis ojos siempre lo siguieron a él, porque las maravillas que hizo Diego en aquel Argentinos Juniors, las volvió a repetir a lo largo de su carrera, pero bueno, ese Argentinos fue el menos visto y el menos documentado. Hola Hernán, Gustavo te saluda. Gustavo, un placer. ¿Y qué nos perdimos los que llegamos ya con el último Diego de Argentinos y el paso a Boca y ya su fama explotando por todos lados? ¿Qué nos perdimos? ¿Qué sentís vos que se perdió? Tenemos 2 horas de programa para que te cuente todo lo que se perdió. Sí, no, por vos, hablando nos parapetamos acá y no entregamos la radio, quédate tranquilo. Hay tantas cosas que bueno, de alguna manera fueron mi leitmotiv para escribir el libro Dioses Argentinos, que cuenta aquella época de Diego. Mira, Diego debutó en el año 76 con 15 años. Debutó en octubre, el 20 de octubre, pero el mes anterior, el día 5 de septiembre, Diego juega por primera vez con el plantel profesional en un amistoso ante Estudiantes de La Plata. Tiro este dato porque es un dato que poca gente lo conoce y sobre todo porque el técnico de ese Estudiantes de La Plata, Argentinos, le gana el amistoso a Estudiantes 1-0. Diego entró por el turco Haller y el técnico de Estudiantes de La Plata era Carlos Salvador Vilardo. Mira. O sea que ahí se empieza a, yo digo, hay tanta mística, hay tantas
curiosidades en esos años de Diego en Argentinos que empezamos a coser y a enhebrar ese tipo de datos, ¿no? Que se empiezan a emparentar con cosas que después van a pasar a futuro. Imagínate, el primer partido que Diego juega antes del debut oficial con la primera de Argentinos es un partido enfrentando a Estudiantes de La Plata dirigido por Carlos Salvador Vilardo. A los pocos días de haber debutado en Primera División, Diego juega el 20 de octubre, repetimos, a los 4 días Diego juega por primera vez como titular. Y en ese primer partido de titular, que fue en Rosario, ante Newell's Old Boys, Diego juega con la 11, debuta con la 11. Lo que le dicen sus compañeros es que Newell's era un equipo que venía a apretar apenas sacabas del medio campo. Entonces le dicen a Diego, nosotros te la vamos a dar a vos te va a venir a marcar el Tolo Gallego, entonces cuando te venga a presionar el Tolo, vos tirale un caño. Y ahí Diego sí, la primer pelota que toca, tira un caño. Porque Diego derribó el mito del partido contra Talleres de Córdoba, donde durante mucho tiempo todos los maradonianos repetíamos que la primera pelota que tocó Diego en el debut le tiró un caño a Patricio Cabrera, pero no fue la primera pelota que tocó. El caño lo hizo unos minutos después. Incluso hay una imagen dando vueltas por YouTube donde se ve que en el inicio del segundo tiempo, que es cuando Diego debuta y empieza el partido, le dan la pelota a Diego intenta dominarla, creo que Cabrera lo viene a marcar, pero Diego se va por un costado e intenta tirar un sombrero o algo. El caño vino después. Sigo con la referencia del 76. Sí, el 30 de octubre Diego cumple 16 años, el 31 de octubre, y acá viene otra curiosidad numérica, por la fecha 10 del torneo nacional ante Ferro, Diego usó por primera vez la número 10. Ese día Argentino juega ante Ferro, pierde 3-0, como es el tercer partido seguido que pierde Argentinos Juniors. El técnico que lo hizo debutar, Juan Carlos Montes, se va de Argentinos. Esto significa que el técnico que lo puso en primera, Diego, lo dirigió solamente 3 partidos. Muy poquito para alguien que quedó en la historia para siempre. Qué bárbaro. Me gustó eso de los datos de las camisetas, ¿no? Que la primera que usa como titular es la número 11, ¿no? Exactamente, la primera de titular. Si Diego también jugó algún partido con la 9, bueno, la primera vez que marca goles lo hace con la número 15 justamente ante San Lorenzo de Mar del Plata, como lo dijo hace muy poquito Javier Roy Miser, el historiador de Argentinos, hablando de un poquito de ese Diego y su relación con Mar del Plata, el día que mete 2 goles a Lucangioli, pero un par de días antes de ese partido, de sus primeros goles en Primera División, yo, buscando mucho material, sobre todo ahora por las redes, que ayuda muchísimo, encontré una entrevista que le hizo el periodista Julián Brico a Daniel Teglia. Daniel Teglia fue un delantero de Rosario Central, que también jugó por River. Bueno, y en esas entrevistas de Brico, que habla con muchos jugadores rosarinos que tuvieron pasado en Newell's, en Central Córdoba, Argentino de Rosario, con algunos le pregunta siempre sobre Diego. Y Daniel Teglia mencionó algo que muchos periodistas o historiadores muchas veces como que no lo tuvieron en cuenta en la historia maradoniana, que tiene que ver con su primer gol en la selección juvenil. Para muchos, el primer gol de Diego en la selección juvenil, hablan de un partido en Chipoleti de Río Negro, ante Chipoleti, un seleccionado juvenil argentino, en el año 77. Pero el 14 de noviembre del año 76, la selección mayor argentina juega un amistoso con Perú en la cancha de Vélez, y en la previa hay un partido entre un seleccionado juvenil y un combinado rosarino. Daniel Teglia jugó ese partido para los rosarinos y le contaba en la nota a Julián Brico que en el primer tiempo hubo un pibito que no se la podían sacar y que metió 5 goles. Ese pibito era Diego Armando Maradona. El partido terminó 6-4, esa síntesis yo la puse en el libro, 6-4 a favor de los juveniles. Daniel Teglia cuenta que hizo los 4 goles del equipo rosarino. Entonces, bucear un poco en la historia también es encontrarse con estos detalles que para muchos no lo tomaron como algo oficial, pero el partido realmente se jugó y existió. Y Diego metió goles con la camiseta del juvenil esa tarde del 10 de noviembre del 76. Llama mucho la atención, ¿no? la grandeza de Maradona, que hace que por ahí
aún después de tantos años, una persona como vos, que como decís bien, nació en Paternal, después se fue a vivir a San Fernando, hable de Lucangioli, que es un arquero que para nosotros es habitual acá en el medio, pero que vos jamás hubieras conocido, de no ser por, claro. digo, en ese punto, la suerte de las personas que estuvieron al lado de Diego, porque quedan inmortalizadas, nada, y eso genera una cosa muy, muy, muy especial para quienes los conocemos o hemos transitado con ellos cercanamente en ámbitos locales, como en este caso Lucangioli, ¿no? No, totalmente. Incluso alguna, perdón, no, terminamos. Un poco en la historia de Lucangioli encontré una anécdota que cuenta él, que tenía la pelota de los goles que hizo Diego. ¿Y qué te llevó a vos a todo esto? Que termina en el libro, ¿no? Pero el libro es la culminación de toda una búsqueda personal y en relación a vos como sujeto y a tu vínculo con Argentinos y con Diego, ¿no? Y sobre todo hay una frase que a mí me marcó en la vida. Yo siempre cuento que nosotros, digo, como seres humanos, creo que tenemos ejemplos y referentes, ¿no? El ejemplo fue mi vieja en mi vida. Mi vieja, que fue una persona que no terminó sus estudios, pero que a mí desde pequeño me inculcó la lectura. Yo soy un pibe que tiene una hermana más grande, pero éramos una familia de clase media. Incluso nos terminamos mudando a San Fernando porque a mis viejos les llega una carta de desalojo del departamento donde vivíamos en la calle Caracas, ahí en Paternal. No sobraba nada, tampoco faltaba, pero yo no era un pibe que le compraban una pelota, le compraban los juguetes que quería, pero mi vieja siempre como que se calentaba en que a mí no me falte algo para leer. Y ella fue ejemplo porque, a pesar de no haber terminado sus estudios, yo la veía leyendo a ella. Entonces, para mí ese ejemplo me quedó marcado. Y Diego fue un referente porque Diego me enseñó, cuando todavía aún lo sigo viendo y me emociona mucho, aquella entrevista que le hicieron, que la vemos en blanco y negro, y él cuenta sus sueños, ¿no? Y dice, mis sueños son dos, mi primer sueño es jugar el Mundial y el segundo es salir campeón de octava, y eso a mí me marcó mucho, y como gran referente que fue Diego, yo fui tras mis sueños en la vida, y la verdad que eso es lo que a uno lo emociona hasta las lágrimas, porque fue el contagio de un pendejo de la villa que a mí me enseñó a soñar y a ir tras los sueños. Qué lindo. Hernán, vos sabés que, hablar de Diego nos lleva irremediablemente a la emoción, no hay otra forma. Pero recién hablabas con Gustavo esto de inmortalizar personajes que se cruzaron en la vida de Diego. Ahora me acuerdo Cucho Mascareño, Escúchame Malcarce, que fue quien lo tuvo que marcar ese día, el 14 de noviembre del 76, que el técnico le decía, le está dando un baile bárbaro, un pendejo, márquelo. Y Cucho no lo podía agarrar y le mete una murra bárbara, tarjeta amarilla. Digo, y también hay un club que está deseoso de encontrar algo que pueda testificar lo que es el Club Nación de Mar del Plata. ¿Por qué? Y ahí vos tenés toda la data, porque Diego es vendido a Boca, juega un torneo de verano en Mar del Plata, pero esa pretemporada o el entrenamiento de Argentinos es en cancha de Nación. Y es, claro, a ver, confirmármelo, en cancha de Nación donde le dicen, Diego, ya está lo de Boca. Y vos sabés que los dirigentes del Club Nación están desesperados buscando fotos. ¿Cómo no tenemos nada de eso? ¿Vos tenés algo, sabés algo? ¿Qué encontraste en tu historia bibliográfica de cara al libro que habla de Diego y Argentinos? Y fotografías van apareciendo, ¿viste? Yo en su momento no me dediqué al coleccionismo, solamente a lo que es la data y la historia, como también están apareciendo algunos partidos donde, ¿viste?, te dejan tecleando si es verdad o no es verdad. Hace poco hablaba con otros historiadores sobre un partido o sobre unos amistosos de Argentinos Juniors en Tucumán, contra un equipo donde Diego, el partido se jugó, pero Diego no ingresó, estuvo en el banco, y el otro donde sí jugó Diego, que sería la primera vez que Maradona fue a Tucumán. Incluso un partido que yo no tengo metido en el libro. Y Mar del Plata tiene mucho que ver con como te decía antes, con la historia de Diego, porque además San Lorenzo de Mar del Plata, que también es un equipo que si Diego no le hubiera hecho goles, por ahí hubiera pasado más desapercibido, pero Diego casualmente le mete sus primeros goles a San Lorenzo
y también le hace un triplete en la cancha de Argentinos, donde marca el gol 99, 100 y 101. Y bueno, y en Mar del Plata es justamente donde Diego se despide de Argentinos Juniors para ir a jugar a Boca a préstamo, no como todavía repiten algunos, mal, que Boca compró a Maradona. Boca nunca compró a Maradona porque no tenía el dinero para comprarlo, sí fue a préstamo con opción de compra. Sí. Y sí, lo de los entrenamientos en Banco Nación, sí, bueno, es una realidad. No sé si hay documentos, yo no tengo documento fotográfico, pero quizás debe haber algo porque a Diego lo han fotografiado, yo calculo que siempre. Lo que pasa es que hay mucha gente que se guarda el material y no lo comparte y demás. Es una gran pena porque la verdad que tanto material fotográfico como material de video, que también sé que hay, pero pasa lo mismo, hay mucha gente que no lo comparte. Estamos hablando de oro en polvo, no desde un lugar económico, sino desde un lugar de la importancia que tienen en la historia maradoniana. Estamos hablando con Hernán Siseskin, hablando de Diego, de argentinos. Hace poquito, ayer creo, en una nota, nuestro amigo Fernando Signorini en Radio Nacional dice: no, la revolución, el fenómeno social que generó Diego va a ser irrepetible. El fenómeno social que generó en Argentinos también, ¿no? ¿Cómo le cambió la vida a Argentinos Juniors? Porque sí, a Napoli y a Nápoles le cambió la historia, pero a Argentinos también. Sí, pero yo digo que lo de Argentinos es mayor porque, primero porque no salió campeón, ¿no? Entonces estamos hablando de un Maradona que, sin haberle dado un título que hubiese sido el primer título en la historia del club, y que eso te pone en otro lugar en lo que es la competencia de futbolística. Diego le cambió radicalmente la vida a Argentinos Juniors, porque primero por un ingreso económico en una época donde, también esto lo llevo al contexto siempre, Diego debuta en Argentinos Juniors en un año donde, lamentablemente para la historia argentina, vivimos en una dictadura sanguinaria, horripilante, y Diego, como bien describe Pablo Yonto, a quien le estoy eternamente agradecido, lo mismo que a Gisela Aguirre, que hizo el arte de tapa, Pablo Yonto en el prólogo menciona que Diego era una de las pocas personas que en esa época oscura y sangrienta de Argentina le daba felicidad a la gente. Entonces, y eso también tuvo que ver con que ese Diego atraía hinchas de otros clubes para ir a ver a Argentinos Juniors, y cuando se fue le dejó las arcas llenas de dinero a una institución humilde que no hubiera logrado nunca haber tenido ese dinero si no hubiese surgido Diego Armando Maradona en Argentinos Juniors. Diego rompió muchísimos récords en esos años de Argentinos que aún hoy se mantienen en el fútbol argentino, como haber salido goleador 5 veces, 4 de manera consecutiva, y repito, sin haber salido campeón le cambia la vida radicalmente al club, porque el club se posiciona en otro lugar, teniendo dinero. En el año 83 viene el viejo Labruna y dice: yo vengo para salir campeón, y arma un equipo para salir campeón. Lamentablemente Labruna fallece ese año, y al otro año Argentinos sale campeón de la mano de Roberto Marcos Saporiti como Exacto. técnico, y en el 85 viene el Piojo Giudica y se gana otro torneo local como el Torneo Nacional y la Copa Libertadores, y en el 86 la Interamericana, y Argentinos se empieza a conocer en el mundo, además de Maradona, por ser el semillero del mundo. La cantidad de pibes, no es casualidad que vinieron argentinos porque jugaban bien, no, vinieron porque estuvo el fenómeno Maradona, y de ahí Argentinos se posiciona en otro lugar. Argentinos sin Diego no hubiese sido nunca lo que terminó siendo. Después tuvo altas y bajas, como sucede en el fútbol argentino con muchos clubes, sobre todo los que no son poderosos, pero imagínate, si hasta River e Independiente, Racing y San Lorenzo tuvieron sus descensos, mirá si no lo va a tener Argentinos Juniors, o Lanús, o Banfield, o bueno, Vélez, Newell's Central, cualquier otro equipo. Sí, Diego le cambia radicalmente la vida del club, como no se la cambió, por ejemplo, Pelé al Santos de Brasil, Lionel Messi al Barcelona de España. Desde ese lugar digo que Diego le cambió radicalmente la vida a Argentinos Juniors. La contracara de esto que decís, ¿no? Sería el argentino jugando en Mendoza, quiero decir, ¿no? Que sería la desculturización total del, por lo menos el intento, bueno, ¿no? De desculturización total del club, quiero decir, ¿no? Sí, esas son los malos dirigentes y los empresarios que se quisieron, hacer su negocio y apropiar de un equipo de fútbol, y que menos mal que a Argentinos le fue mal futbolísticamente ese año en Mendoza, porque
yo me estuve enterando a lo largo del tiempo que si Argentinos hubiese tenido éxito, no volvía nunca más a la Paternal. Por eso digo que es como, es la contracara de esto, ¿no? De las personas que engrandecen a una institución y la llevan a otro plano y la hacen crecer, y otros que se quieren aprovechar de esa historia, generalmente por cuestiones económicas nada más, ¿no? Totalmente, digo, nosotros en nuestro país tenemos que seguir peleando contra las sociedades anónimas en el fútbol porque significan eso, todavía. Es una lucha muy grande que se tiene que dar en los que son los clubes, sobre todo la masa societaria, ¿no? Yo entiendo que el fútbol hoy, obviamente que la economía te lo maneja, que pasan un montón de cosas, pero el club todavía acá en la Argentina, los clubes de fútbol tienen su barrio, tienen su vida, tienen su raíz en cada lugar en el que fueron de alguna manera fundados, ¿no? Más allá de algunos cambios de algunos equipos específicos, pero es muy difícil imaginarse hoy que un equipo de las características de Argentinos Juniors estaría jugando en otra provincia. Imagínate, con todo lo que significa, con la felicidad que a cualquier hincha hoy le da ir a la Paternal. Argentinos dejó de jugar en su estadio en el año 83, justamente estuvo 20 años sin jugar en la Paternal. Y hoy Argentinos Juniors, que es local, en la Paternal, llega una cantidad de gente de personas, de hinchas que en otra época no iban. Hoy la cancha se llena con hinchas argentinos, hay entre 20 y 25 mil personas por partido, algo que en los 90 no sucedía. Exacto, y además la cancha de Argentinos, ver un partido de noche en la cancha de Argentinos es realmente muy placentero, es una cancha hermosa. Es muy lindo. Es muy lindo, sí, es muy bello. Y esta cosa de querernos hacer sentir que el barrio, que el club, que esta identificación con el socio es algo que atrasa, que es algo medio bohemio, medio que como una reminiscencia al pasado. Y la verdad que no, la verdad es que es un reservorio de valores, es un reservorio de principios, es un reservorio del lugar, del cuidado por el otro, del que nos conocemos entre los que vamos a la cancha, que conocemos a los jugadores que desde que son chicos y llegan a primera, que eso las sociedades anónimas nunca van a poder conseguir. No, totalmente, es parte de nuestra vida, es así, por eso estamos sentimos la pasión como la sentimos y porque también tenemos ese sentido de pertenencia. Yo nací en la Paternal, a 6 cuadras de la cancha de Argentinos, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, y si vos me sacás del club y me lo mudás a otra provincia, para mí se me va a hacer imposible. Entiendo al que se hace hincha, que por ejemplo vive en Tucumán y de repente se hizo hincha de Argentinos Juniors, que no puede venir o que hace un esfuerzo enorme en poder venir a algún partido, ¿entendés? Lo entiendo, pero bueno, él nació en Tucumán, yo nací en la Paternal, o sea, claro, aunque suene egoísta esto. Yo me podría haber hecho hincha de San Martín o de Atlético también, y tendría el mismo problema de él, ¿entendés? Para ir a ver algún partido local de los equipos tucumanos, por ejemplo. Hernán, vos sabés que uno repasando también la historia de Diego en Napoli, ve que en los primeros planteles no había jerarquía futbolística. Diego jugaba con cada uno que, bueno, salvo después Careca, Alemão, pero al principio, bueno, Bertoni, pero no había jerarquía. ¿A Diego le pasó algo similar en Argentino? ¿No estaba rodeado de grandes futbolistas? ¿Había alguno que estuviera por encima de la media durante el tiempo que Diego estuvo en Argentinos? ¿O era Diego contra el mundo? Y al principio era Diego contra el mundo, sí, y ahí es donde se empieza a notar el fenómeno de Diego siendo tan joven, ¿no? Porque siempre tenemos que hablar de un pibe que debutó con 15 años en el fútbol argentino en una época donde las grandes figuras del fútbol argentino jugaban acá. Diego se metió inmediatamente entre los mejores del fútbol argentino en el nivel de el Bocha Independiente, el Beto Alonso en River, el Rana Valencia en Talleres de Córdoba, Marito Sanabria en Newell's Old Boys, bueno, y una inmensidad de cantidad de jugadores, que la excepción podría haber sido Mario Alberto Kempes, que estaba en el Valencia, aunque después viene a Argentina para jugar a River, pero Diego desde los 15 hasta los 20 que estuvo en Argentinos, inmediatamente se metió entre los mejores, porque no estaba rodeado justamente, como decías vos, de jugadores que por ahí podían estar a su altura. Yo creo que encontró a su mejor socio, bueno, en el año 77, mirá la significancia de ese Diego en Argentinos, en el año 77 encuentra a un socio que termina saliendo goleador por primera vez
en la historia del club, Argentinos tiene un goleador en la máxima categoría, que fue Carlos Bartolo Álvarez, Mira, que fue el claro, sí, goleador es cierto. del metro 77. Y Diego encuentra su mejor socio, que jugaba muy bien al fútbol, en Silvano Espíndola, en el año 80. Silvano también, jugador producto de las juveniles de Argentinos Juniors, después jugó en San Lorenzo, se fue a jugar a Colombia. Silvano, con una pegada espectacular, número 9, muy exquisito, muy fino, fue el mejor socio que creo que tuvo a nivel juego Diego en Argentinos. Lo encontró en su último año. Te quería decir una cosita más del año 77, que Diego, con apenas 16 años, debuta en la selección mayor el 27 de febrero en un partido con Hungría. Muchos lo recuerdan, el 5-1 en la cancha de Boca, que entró por Leopoldo Jacinto Luque, y Hungría ahí se empieza a meter en la vida de Diego, la selección húngara. Mirá estos datos. Diego debuta por primera vez en la mayor contra Hungría. Diego se retira en Argentinos Juniors ante la selección de Hungría en Mar del Plata, en esa Copa de Verano en el año 81. Y Diego mete su primer gol en un mundial en España 82 ante la selección de Hungría. Ahí empezamos, ¿viste?, a ir tejiendo nombres que en la vida de Diego se empiezan a hacer cotidianos y empiezan a quedar en la historia. Los historiadores son mágicos, porque nada, hacen unas asociaciones increíbles, la verdad, admiración de eso. No, y después te hago otra muy linda que en realidad tiene que ver con el profe Signorini. El profe siempre cuenta que Diego necesitaba, porque muchas veces le preguntan al profe, que fue el tipo que yo tengo una admiración profunda con el profe, hemos compartido muchas charlas, es el que más puede hablar sobre el Diego íntimo, si se quiere, porque él convivió con Diego. Entonces muchas veces le preguntan al profe cómo, que ustedes mismos se lo pueden preguntar, cómo hacía para motivarlo. Y yo creo que, bueno, esos cracks, ¿no?, deportistas, yo creo que cuando los pinchás en la fibra más íntima, tanto sea en la felicidad como en el enojo más brutal, creo que sale lo mejor de ellos. Y Diego, por ejemplo, luego de ganarle un partido a Colón de Santa Fe el 27 de julio del año 77, a Diego le regalan la casa de Lascano 2257, la comisión directiva de Argentinos Juniors, presidida por Domingo Tesone, la que actualmente es museo. Diego, 4 días después, mete lo que yo creo que es el gol del siglo antes del gol del siglo de México 86. Un golazo a Huracán en Parque Patricios, a los 8 minutos del segundo tiempo, donde Diego hace una jugada muy similar al del gol a Inglaterra, pero desde el lado izquierdo de la cancha. Mirá, si tuviéramos, ya le ganaba, si tuviéramos imágenes de eso. Hay una imagen final de ese partido, de ese gol, en YouTube, que se ve muy mal, en blanco y negro. Diego arranca la jugada en el campo de Argentinos Juniors, creo que tira una pared con un compañero y empieza a eludir a jugadores de Huracán. Cuando llega al área lo enfrenta a Chocolate Baley, que era arquero de la selección argentina. Diego le pisa la pelota, Baley se le tira a los pies, Diego se la amasa, se la corre, Baley se tiró de cabeza y no se la pudo sacar. Diego lo esperó, Baley intentó levantarse de nuevo, se le volvió a tirar a los pies para sacarle la pelota, Diego se la volvió a pisar, lo volvió a dejar desairado, y cuando encara para hacer el gol con el arco libre, lo va a cerrar Jorge Carrascosa, el número 3 de Huracán, que también era el número 3 de la selección argentina y capitán, que después renuncia a la selección antes del Mundial 78, y Carrascosa se le pone como arquero, cometiendo el error de dejar un poquito las piernas abiertas. Y Diego no le pegó un puntazo al ángulo, se la puso contra un palo. No, Diego hizo tic y le hizo el gol de caño. Fue el 3-0 de Argentinos Juniors, todo el estadio aplaudiendo de pie, y el árbitro lo esperó hasta que la gente dejara de aplaudir, le dio la mano en la mitad de la cancha y lo felicitó. El gol del siglo es ese que marcó Diego Armando Maradona ante Huracán el 31 de julio del año 77. Diego tenía 16 años. Algo similar repitió en México 86. Y días antes, como le contaba, a Diego le habían regalado la casa para los padres, que era cumplir el sueño de su vida. Mirá si no es importante Argentinos Juniors en la vida de Diego Armando Maradona. Qué lindo que es escucharte, la verdad, disfrutamos.
aprendemos. Y porque los historiadores hacen algo distinto. Yo vi el gol. El Claro, gol que contó Hernán, mientras él lo contaba, yo lo estaba viendo. Una maravilla. Y hoy, para despedirte y agradecerte que estés formando parte de este programa maradoniano, hay una movida en Argentinos Juniors a la tarde. Se postergó. Hoy se iba a hacer el Pelusa Eterno, Sí. en la previa del aniversario de Diego, pero por el tema del mal clima, acá está anunciado lluvia. Sí, lo suspendieron porque como se hace al aire libre sobre la calle Boyacá y Juan Agustín García y Babrestán con muchos artistas, pero lo postergaron. Creo que mañana se hace la misa en el santuario, solo la misa con las hermanas de Diego presentes, y lo que se iba a hacer hoy se va a hacer en la previa del partido ante Instituto de Córdoba, que es el sábado 4 de noviembre, a las 15 horas es el partido. Yo calculo que al mediodía se estará armando alguna movida del Pelusa Eterno. Bueno, Hernán, muchas gracias. La pasamos por favor, muy bien. Agradecido. Es un placer, recomendamos tu libro, ¿sí? Dioses Argentinos, léanlo, van a disfrutar leyéndolo, esto que ahora escuchan en boca de su autor. Así que un placer conocerte, los maradonianos nos abrazamos con el alma, y cuando vos escuchás a alguien que habla de Diego con tanto amor como lo hacías vos en esa presentación, ya es amigo. Ya sos un amigo de este programa. Sí, bueno, sí, es la conexión maradoniana que yo siempre digo. Yo soy un tipo afortunado en la vida porque me tocó ser contemporáneo de Pelusa, mi amigo imaginario de la infancia, pero también de Lionel Messi, y jamás los voy a comparar. Solamente me dediqué a disfrutarlos a los dos. Por uno siento un amor incondicional, que tiene que ver con cosas de la vida, y porque también de alguna manera ese referente me hizo a mí volcarme y volcar mi pasión hacia el periodismo, y fui tras esas metas y esos sueños. Y el otro es una bestia terrible que no para de romper récords y que uno también lo supo disfrutar, porque a esos jugadores uno no los puede comparar, solamente disfrutarlos. Así que nada, por más Maradonas, por más Messi, para el fútbol argentino que también nos hace, y por suerte ambos, y lo sumo también al Matador Kempes, gran figura del 78, campeones del fútbol mundial, ganaron mundial para los argentinos, es muy importante. Y también esa felicidad que a mí me tocó vivir mucho más en el 86 y poder repetirla en diciembre del año pasado, y ver al pueblo feliz, es una de las cosas más lindas que nos pasa. Mi vieja se murió en el año 2004 de cáncer. Una de las últimas cosas que me dijo es: nunca te olvides de los que te hicieron feliz. Y yo nunca me voy a olvidar de Pelusa. Abrazo grande, Hernán. Un abrazo grande. Abrazo. Hernán Cizesquín, ¿sí? Búsquenlo, el libro, hermoso, tiene tapa roja, no podía ser de otra manera, Dioses Argentinos.